agradecer que a través de este encuentro haya tenido yo la oportunidad de adentrarme en la obra de este escritor multifacético con el que nos encontramos hoy, con una obra poliédrica llena de sugerencias que abarca, como podrán ustedes seguir a lo largo del seminario, distintos géneros literarios, distintos registros. Yo, como sé que al final de todo esto pues tienen que presentar ustedes unas cuentas de lo que han aprovechado aquí, intentaré hacerlo de la manera más clara posible y les explicaré un poquito lo que he pretendido hacer con esta charla. Luego ya veremos si buenamente lo he conseguido o no. En primer lugar, yo me decanté por la poesía, pero eso ya es un vicio, ¿no? Una querencia, cada uno tiene las suyas. Pues yo me decanté por esta, pues porque es coherente con lo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Así que tenemos ante nosotros hoy a un poeta que arrancó en los años 80 y que muy pronto ocupó los puestos más destacados de su generación. Una poética que se caracteriza por un registro predominantemente elegíaco, pero al que no le faltan también sutiles toques de ironía. Su pensamiento poético se afirma en la disociación entre el personaje poético y la persona del autor, lo que sitúa la escritura poética también en los dominios de la ficción, una cosa que uno tiene normalmente muy claro cuando se trata de hablar de la narrativa, pero que a veces los estudiantes, cuando analizan los textos poéticos, no tienen lo suficientemente claro. Creo que también hay que destacar en su obra que uno de los puntos fuertes de su poesía es un imaginario rico en elementos simbólicos, igual que son también puntos muy destacables su precisión, su rigor estético, su contención emocional. Pero decir eso es simplemente dar una pincelada de una obra que es muy extensa y en la que había que decidirse pues para dónde tirar, ¿no? A dónde ir para poder dar una charla con un mínimo de coherencia. Y lo primero que yo pensé, que a veces tengo ideas un poco peregrinas, fue centrarme en las poéticas en verso. Pero claro, ese enfoque por una parte estaba bien porque la poesía de él ofrece un material abundante, pero por otro lado pues ese enfoque se demostró inviable porque desbordaba las posibilidades de una intervención como la de hoy, entre otras cosas porque, como les digo, cada uno tiene sus manías. Una de las mías es ir mucho a los textos, centrarme en ellos, poder leerlos conjuntamente con ustedes, de manera que pues siempre se me escapa un poquito la generalidad, porque a veces intento ir mucho a lo particular. Así que lo que hice fue, mi opción final fue acotar el análisis a un conjunto de poemas, también numeroso, vinculado al concepto metapoético en términos generales, pero centrado concretamente en la representación del poeta como lector. El poeta, en definitiva, viene del lector y es permanentemente un lector de obras ajenas, un lector de la propia obra y un lector de la realidad. Todas estas vertientes se exploran en la obra de Benítez Reyes y confluyen en la construcción de su poética personal. Por otra parte, internarse en su poesía es indudablemente un ejercicio placentero. Es un ejercicio de encuentro, como les digo, con la precisión verbal, con la maestría técnica, en un contexto en que la conciencia del oficio literario es muy aguda y, en consecuencia, es un autor que incluye continuamente el hecho literario dentro de su propia escritura y, dentro de la representación del hecho literario, aborda vertientes muy variadas que articulan la temática, diríamos que a modo de cajas chinas, ¿no? Una cosa dentro de otra. Los poemas, de esta manera, construidos como objetos artísticos novedosos, incluyen muchas veces una mirada retrospectiva sobre la tradición. La memoria libresca representa para el sujeto poético la proyección sobre el presente de los autores integrados en su experiencia a través de la lectura.
La perspectiva que propongo, no obstante, aunque toma en consideración aspectos intertextuales, propone distintas vertientes del poeta como lector y explora el modo en que la lectura contribuye, igual que la escritura, al conocimiento de la realidad. Y esto que les estoy diciendo he intentado organizarlo en torno a varias partes que ustedes verán que voy a ir desgranando a lo largo de la charla. Primero, el libro, el objeto libro, como símbolo de la futilidad del esfuerzo humano. Después, la lectura como germen de la vocación de escritor. Después, el poeta, entre comillas, como lector o como intérprete de la realidad. Después, la realidad filtrada por la experiencia lectora. Y, por último, he dedicado un epígrafe a los mundos por descubrir, las ciudades y su tradición literaria. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Como les digo, empezaré por el apartado del libro como objeto y como símbolo de la futilidad del esfuerzo humano. El libro, como objeto físico, tiene mucho protagonismo en la obra de Benítez Reyes. Mesa Toré describe la poesía de este autor como un espacio lleno de objetos raros, curiosos o comunes que van adquiriendo un estatuto simbólico en su repetición o que evocan la tradición poética finisecular. El cúmulo de objetos se presenta desde luego con una proyección que roza apenas lo descriptivo para consolidarse como vehículo de impresiones estéticas. Sensaciones variadas que van desde lo físico, la ponderación de la belleza o la expresión de la sensualidad del momento, a lo conceptual, sentido en el que adquiere un alto valor la sensación de fugacidad temporal, cobran repetidamente un carácter simbólico. Entre todos estos objetos, como digo, ocupan un lugar especial los libros, y de ellos se ocupa en un poema titulado Los vanos mundos, que da título también a uno de sus poemarios. Leo el poema. Allí donde se agrupan los tenderetes blancos de los libreros, con mercancía escasa y a menudo banal, allí donde más claramente se confunden palabras y monedas, el desdén y el olvido hacia autores triviales, allí donde se mezclan muy raras ediciones con el libro vulgar, allí donde está escrita la sombra de una mano no diestra en dar memoria de su mundo, no templada en el arte, que es incierto y de trato difícil. Allí donde los libros son apenas mercado de la desolación, de un hermoso fingir lo que no es cierto, ni tiene falsedad y poco importa. La sensación de vida es algo extraño y un gesto no muy noble allí, la vida. La feria del libro de ocasión, el mercado del libro de segunda mano, constituye para quienes lo frecuentan un espacio abigarrado y singular donde el valor y el precio del objeto artístico se contemplan en un plano de relatividad absoluta. Todos sabemos lo que es esto: si compras dos te llevas uno gratis, obras maestras, clásicos a precio de saldo, obras raras o curiosas, a veces con un escandaloso sobreprecio, pues en función del interés crítico sobrevenido o de una moda pasajera, o por el contrario, muy asequibles por unas monedas objetos que solo el coleccionista ávido es capaz de conferirles valor. Es en este contexto, que todos conocemos, donde la reflexión acerca del arte como objeto de consumo en la sociedad capitalista permite una perspectiva distanciada, que por una parte disocia el valor artístico del producto cultural y su precio de mercado, poniendo en evidencia el escaso valor económico que la sociedad de consumo otorga a los bienes culturales, como dice el poema, son apenas mercado de la desolación. Por otra parte, también ponen de manifiesto la futilidad del esfuerzo humano y reducen la pregonada gloria del artista a una engañosa ilusión. Lúcida y escéptica, la mirada del poeta recorre esos vanos mundos, adjetivando certeramente la vacuidad del artista ególatra, que puede en este ámbito redimensionar su prestigio. Dice allí donde está escrita la sombra de una mano. En la línea de este poema se puede señalar otro que se titula Catálogo de libros raros, agotados y curiosos,
El catálogo de una librería de viejo, igual que la feria del libro antiguo o de ocasión, resulta ser otra vez un cúmulo confuso de obras en las que el afán humano de trascenderse recibe un severo correctivo por la injuria del olvido. En el otro poema, en Los vanos mundos, el propio título recordaba la máxima del Eclesiastés, aquella de vanidades, todo es vanidad, ¿no? El Eclesiastés dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esta máxima bíblica concuerda con el simbolismo de la feria del libro, del catálogo, en su lección de humildad. La suerte que han corrido los esfuerzos de los autores que le precedieron devuelve al creador la imagen de su transitoriedad, la idea del éxito también como relativo y siempre engañoso. En Catálogo de libros raros dice: la vanidad, ¿qué es eso? Todos nos perderemos en el fuego sin llamas del tiempo silencioso. Todos los libros llevan un estigma de olvido. Hay una voz en ellos que enmudece y declina. Hay otro poema que quisiera mencionar en relación al simbolismo que adopta el libro en la poética de Benítez Reyes. Se titula Libros. En este caso, el poema recala también en la consideración del tiempo, que disuelve cualquier realidad y, por lo tanto, pone de manifiesto la incertidumbre acerca del destino humano, al considerar la habitual dispersión de los bienes materiales una vez que desaparece su propietario. Por una parte, la reflexión invoca la idea de interinidad de la experiencia humana. Por otra, pone de manifiesto el carácter disgregador del tiempo en el conjunto de la realidad y, por lo tanto, enfatiza la inestabilidad del ser humano, su escaso dominio sobre el propio destino. Bajo este enfoque plural, el libro revela su carácter de símbolo, coherente con la perspectiva ofrecida en los poemas anteriores. No obstante, como podremos observar seguidamente, el poema al que me refiero presenta también otras vertientes más amables de la relación entre el objeto, entre el libro como objeto y su propietario. Leo. Libros. En ellos aprendemos ciertas cosas y nuestra vida es suya en cierto modo. Los vemos ordenados, pacientes, anhelantes. Qué raro. Si pensamos un poco, resultan como extraños y tan serios. En nuestra intimidad, pero ya establecidos saludo y conversación, ¿cómo evitar su influjo, la magia de su trato agradecido? Son a ratos corteses y a veces nos hirieron, oculta en sus penumbras, vive una luz dorada. Acabarán quizás en profusos catálogos de libreros de viejo, sin saber en qué manos, como antiguas amantes, hallarán su destino. Morirán con nosotros, velándonos secretos. Son páginas, los sueños de un libro misterioso. Bajo la perspectiva ofrecida por el poema, los libros no son solo esos objetos de uso y consumo, sino casi algo como seres vivos que dialogan, que interactúan de muchos modos con el lector. De tú a tú, en tono confidencial, de amante de los libros a amante de los libros, el personaje poético revela la especial relación que mantiene con las obras que forman parte de su vida y de su cotidianidad. Es verdad que los presenta como invasores del espacio personal, tanto en un sentido estricto, como sabe cualquiera que almacene en casa un cierto número de ellos, como también en sentido figurado, ya que nuestro aprendizaje intelectual, nuestra formación sentimental, nuestras construcciones imaginarias, nuestra aprehensión del mundo en general procede en gran medida de los libros. Pero con todo y con eso, esos invasores contribuyen a generar concretas representaciones de la experiencia cercana. Una de las lecciones más provechosas que nos ofrecen, y en ella insiste una y otra vez Benítez Reyes, es la de verlos sometidos al paso del tiempo, cuyas leyes vejatorias les afectan como a todo lo demás. La insistencia del poeta en este aspecto es un modo de residenciar la propia experiencia autoral en un plano realista, de huir de posiciones idealistas que atribuyen al libro, si no en su calidad de objeto material, sí en su calidad de objeto artístico o intelectual, una capacidad de supervivencia negadora de las leyes del tiempo. Benítez Reyes confronta esa suposición con la realidad conocida
y sabe que aunque algunas obras consiguen permanecer en la memoria y el interés colectivo durante un tiempo inusual, son pocas las que alcanzan este estatuto. Algunas, es verdad, han pervivido mucho más en la memoria del colectivo humano que las propias personas que los alumbraron. ¿Cuántos libros conocemos como anónimos? Ni siquiera se recuerda el nombre del autor. Pero a todas esas obras les alcanza también de un modo o de otro el paso del tiempo, y la amenaza del olvido se cierne sobre todas ellas. Sin embargo, la presencia de los libros en el entorno cotidiano del personaje poético, como la de tantos objetos familiares, tiene otras lecturas en el orden de la representación. La compañía constante de los libros habla también del consuelo que ofrecen, de la inteligencia y la belleza que comparten con nosotros, de los mundos de imaginación y aventura que nos abren, de las emociones que despiertan, etc. Aunque la experiencia humana es limitada y el destino del libro es, lo reiteramos, tan incierto como la del ser humano, los libros son, durante el limitado tiempo que nos es dado vivir a nosotros, por lo tanto, ocupando todo el espacio de tiempo que en verdad a nosotros nos importa, compañeros constantes y fieles, cercanos como amigos. Su proximidad a nuestra realidad cotidiana los convierte, como a otros objetos, en testigos de nuestro paso por el mundo. Pero a diferencia de otros objetos, ellos tienen la cualidad de abrirnos a otras realidades, a otros mundos. Nos describen y nos descubren tanto el mundo exterior como nuestros abismos interiores. Nos desvelan misterios y resquebrajan el mundo de nuestras limitaciones. Por ello, esos objetos invasores e incómodos son a la vez necesarios y hasta imprescindibles compañeros de la vida. Y esa dualidad, esa relación dual, creo yo que está contenida en el poema que antes les leí. Paso ahora a referirme a la lectura como germen de la vocación del escritor. El origen de la vocación literaria está siempre en la lectura, en la admiración por el trabajo de otros, que lleva normalmente a edades tempranas al deseo de emulación, más o menos coronado por el éxito. En un extenso poema titulado La Edad de Oro, Benítez Reyes plantea que la edad de oro de la vida es la juventud, el divino tesoro rubeniano, un tiempo, textualmente, en que la vida valía su peso en oro. En ese momento cumbre nos encontramos también en el momento de los descubrimientos. Así que, en ese contexto, es natural que describa esa edad de oro, esa edad de los descubrimientos, como la edad de Baudelaire, porque esta es la edad de los primeros deslumbramientos literarios y tal vez de un cierto malditismo impostado para emular al maestro. Imitar a los autores admirados es un impulso poderoso que se suma a otras causas en la vocación de escribir. En este sentido, quiero leerles el poema Exposición de motivos, que me parece un poema muy interesante, donde el sujeto poético analiza su trayectoria en el oficio desde su sostenido escepticismo que proyecta en tono melancólico. Leo a un poeta oscuro en la alta noche. Son palabras de luna las que alumbran la página. Y recuerdo los primeros poemas que escribí de adolescente, llenos de palabras vacías y de malas metáforas. ¿Qué buscaba yo entonces? No lo sé. Era mi mundo oscuro. Y era la noche honda, el manto que arropaba mi destino. Pretender con las frías palabras la ilusión de una vida, su corazón soberbio y su disfraz sagrado. Pero de nada es cierto sirven las palabras de soledad. Y para proseguir esta ociosa tarea y cumplir mi destino, preferiría oscuros laberintos de palabras oscuras, sin un sentido exacto, hechas de niebla, iguales a la vida. No estas que ya conozco, sabidas y gastadas, tenaces y monótonas como el eco insistente de un eco melancólico. Los tres primeros versos, en su construcción antitética, leo a un poeta oscuro, las palabras alumbran la página, ese choque entre luz y oscuridad, ponderan la maestría de un poeta que en su complejidad artística logra la belleza y la emoción estética.
Probablemente pues, Benítez Reyes evoca aquí a un escritor de culto, releído con frecuencia, probablemente leído por primera vez en la adolescencia, en ese momento de dar lo que él califica como primeros y torpes pasos en el oficio, contraponiendo la oscuridad poética derivada del artificio conscientemente elaborado y la que deriva de la confusión, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Dice, ¿qué buscaba entonces? No lo sé, era mi mundo oscuro. En esa involuntaria oscuridad define el personaje poético su pasado. Proyectándose hacia el futuro, el concepto de oscuridad refleja la búsqueda de horizontes creativos todavía por descubrir. Así, en su estructura, exposición de motivos, enlaza el origen remoto de la vocación, la lectura, con la perspectiva abierta de un oficio que consiste en un desvelamiento paulatino, en un conocimiento haciéndose, que se va construyendo paso a paso. Y paso ahora a dar también algunas pinceladas acerca de eso que he descrito antes como el poeta como lector de la realidad. La lectura literaria facilita un diálogo imposible entre seres humanos, distantes en el tiempo, en el espacio, las dos cosas, que acaban encontrándose a veces de un modo muy profundo por mediación del texto. Ese diálogo se abre al descubrimiento de otras vidas, de otras circunstancias, de otros tiempos, de otros mundos, que ensanchan la experiencia del lector, sugieren nuevas formas de entender la realidad y de relacionarse con ella. Esto es muy importante, me parece, a la hora de valorar la obra de Benítez Reyes, puesto que la mirada del escritor es una inteligente reflexión sobre la realidad, una realidad cuya percepción ha venido moldeándose en la propia literatura, en su ejercicio y en el gesto previo o simultáneo de la lectura. En reconocimiento a este hecho, el título que he elegido para esta intervención, lo he titulado Felipe Benítez Reyes, Mi vida está en un verso que no conozco, el título, digo, procede de un poema aforístico que dice: el arte es largo, mi vida está en un verso que no conozco. Estos versos dialogan con el conocido proverbio clásico, ars longa vita brevis, que reconoce las limitaciones humanas, esas que constriñen los posibles logros en materia artística, no solo a las capacidades del escritor, sino también a su eventual duración en el tiempo. Si lo recuerdan, al final del primer poema que he leído, Los vanos mundos, había una referencia a la dicotomía vida-arte, una referencia que se vencía en ese poema a favor de la vida. Decía, cualquier vida es mal cambio verdaderamente por unas pobres páginas. La tradicional contraposición arte-vida en la poesía española contemporánea tiene un reflejo destacado en la obra machadiana. Ustedes recuerdan aquel poema que dice, sabe esperar, aguarda que la marea fluya, tal, y acaba diciendo, y si la vida es corta y no llega a la mar tu galera, aguarda sin partir y siempre espera, que el arte es largo y además no importa. Desde Hipócrates hasta Benítez Reyes, pasando por Machado, Ángel González y otros, la máxima recibe su particular vuelta de tuerca en los versos que he recogido en el título de esta charla. El arte es largo, mi vida está en un verso que no conozco. Vida y arte se asimilan, no se contraponen, en un aforismo que establece la materia artística como suma y compendio de la existencia. La dicotomía se supera negándola. La vida no existe al margen del arte, no existe al margen de la literatura, de la poesía. La vida es un verso por descubrir y la vida plena, como el poema redondo, como absolutos, como quimeras, se desconocen, están en el plano de la utopía. De este modo, el horizonte de la vida y el horizonte artístico se nivelan, parejos en complejidad, parejos en su sometimiento a las leyes del tiempo. Por otra parte, la experiencia lectora se asimila a la experiencia personal como ampliación de esta. En este sentido, no se produce la dicotomía arte-vida, sino la extensión de esta última a un plano imaginario que la lectura potencia. Esto queda patente en un poema que, en fin, pueden ustedes acudir a él después, se titula El ignorado.
un poema en el que el sujeto poético se coloca a sí mismo como protagonista de historias imaginarias, muchas de ellas con ecos librescos. He cometido crímenes pasionales en los días de la Revolución, bla, 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 ¿no? El poema es curioso porque arranca como un homenaje a los libros leídos y culmina con el reconocimiento de que la vida es una obra por construir y por descubrir. La mirada poética de Benítez Reyes, muchas veces calificada como melancólica, atiende indiscutiblemente a la experiencia personal, mediatizada por la percepción del paso del tiempo sobre el propio sujeto poético, pero esa mirada coloca una lente especial sobre el propio hecho literario. Les voy a leer, aunque es un poquito largo, o al menos fragmentariamente, un poema que se titula Una voz en la memoria. Y a partir de ahí haremos alguna reflexión. A este cuarto con libros llega el eco del mar, su ronco hervor como de buques náufragos arrastrados en su fondo. La demencia del viento desordena la ciudad y su memoria. Un remolino de papeles y plásticos gira en el aire y gira la noche desgarrada. Por las calles corre un niño que llora llevando algo que brilla entre las manos. Y yo paso las páginas de un libro mientras el viento silba, turbia por las esquinas, agitando los goznes, arrastrando basuras, invadiéndome el cuarto con su canción de ahogados, mezcla de grito y tempestad, de naufragio y lamento, sonámbulo rumor en la memoria, un cristal arañado. El vendaval trae un eco deforme hasta mi habitación, en tanto suenan orquestas de difuntos en los bosques hundidos, y de nuevo ve al niño correr detrás del viento, y ese algo que brilla entre sus manos se apaga lentamente y me lo ofrece, y es una luna enferma y es un reloj de fuego detenido. Oigo al viento batir sus alas negras, retorcerse en los muros, revolcarse entre vómitos de niebla, ave rauda de sombra herida que aletea en el cristal. Quisiera recordar cómo era el brillo de aquello que una vez, corriendo yo también por calles azotadas, sostuve entre las manos, hoy que amaso con sombras la corrupción del tiempo y que en el viento adivino la voz de la memoria, su espesa sin razón, y me detengo a oír la inútil voz del mar, oscuramente fundida con la henchida voz del viento, extrañamente confundida también con esta voz susurrada en un cuarto con libros, donde el mar suena insomne y tembloroso. Veamos, en una lectura personal, diría que a la intimidad cotidiana del sujeto poético llega el rumor del mar, en un simbólico contexto donde el tiempo revuelto y el vendaval agitan la realidad o la percepción de la realidad del personaje. Dice, el viento desordena la ciudad y mi memoria. El espacio habitable se desbarata por efecto de una fuerza exterior, mientras el personaje se aferra a algo estable, a un libro, que como mínimo ofrece el consuelo de la compañía, mientras observa en el mundo exterior la presencia de fenómenos insólitos que van trasladando la escena desde un espacio cotidiano, inmediato, hacia otro de carácter onírico. En ese plano, la imaginación y la memoria se confunden, tal como sucede habitualmente en la literatura, y en el centro de esa especie de conmoción en la realidad cotidiana se produce una escena simbólica en la que un niño, la sombra de su propio pasado, le entrega al personaje poético una luna enferma, una luna que ha perdido su brillo, como aquellos sueños e ilusiones de la infancia que el tiempo ha ido erosionando. El poema describe el proceso por el que determinados hechos externos desencadenan en el sujeto poético recuerdos dormidos y con ellos la inquieta memoria de lo que fue o pudo ser, o la visión de lo que no fue ni será nunca. Las broncas voces del mar y del viento resuenan en la conciencia del hablante como los ecos de la memoria dormida que opera a la vez como detonante para la representación de un mundo imaginario. El poema refleja la desazón por el paso del tiempo y los mecanismos con que la mente se defiende de esa desazón, generando a veces una nueva realidad, la realidad literaria con la que se cierra el círculo de la lectura en el acto de la creación. Al inicio de la escena está el personaje cerca del mar con un libro en las manos. El mar agitado simboliza también su conciencia alterada, que acepta la realidad exterior y la transforma en función de sus inquietudes íntimas. De procesos similares al que aquí se describe surge la literatura.
Así lo ha visto Fernando Cermelo en la poesía de Benítez Reyes. Dice: todo aquello a partir de lo cual se podría reconstruir una experiencia real, los recuerdos, las imágenes, las voces del pasado, se enfrenta al riesgo de convertirse en una ilusión al ser cristalizado en palabras y se convierte en el poema en huella de una escritura que persigue los ecos de lo que fue y de lo que será una nueva realidad inventada en el presente del poema. Lo que al final Cermelo acaba diciendo es que no hay un reemplazo de realidades, sino una superposición de las mismas y que en el poema la memoria, la vida, la ficción, incluso las máscaras del sujeto pueden ser una misma cosa. De aquí paso a hablar de la realidad filtrada por la experiencia lectora. Desde esta perspectiva compleja de la escritura, el poeta rinde tributo al modo en que la tradición literaria contribuye a la percepción actual de la realidad. El escritor no pierde nunca la conciencia de que su propia voz se inserta en una tradición, forma parte de una cadena en cuyo origen y destino son oscuros, como los del ser humano, pero que se reescribe constantemente con variaciones. En este sentido, la palabra de un poeta recoge y reescribe el legado de una tradición personalizada, que lo que definiríamos como el conjunto de afinidades electivas, reproduciendo el antiguo gesto de la expresión artística. Así como la escritura personal revela trazas de escrituras precedentes, constituyendo por ello un palimpsesto, también en la experiencia personal es posible apreciar trazas de vidas anteriores. Todo ello se produce en un marco conceptual que inserta la tradición literaria en la realidad común y por ello mismo el sujeto poético descodifica los datos de la realidad a la luz de su experiencia lectora. Esto último define con frecuencia la representación de la realidad por parte de Benítez Reyes. No es difícil por ello seleccionar algunos poemas que lo ilustran. Citaré algunos ejemplos, porque muchos vislumbres de la realidad tienen un correlato artístico, y es muchas veces el correlato artístico el que sobresale en el texto. En un poema dice: abrumada por la púrpura del arte, por Rubén y Vivaldi y Botticelli, la primavera, un tema literario, vuelve cálida. El cambio de estación, un proceso natural cíclico, queda constatado principalmente por su prestigio artístico. Inevitablemente, ecos musicales, imágenes pictóricas, versos conocidos protagonizan el instante. El artificio gana la mano a la naturaleza, aunque sea la naturaleza el motivo que ha dado lugar a lo que con un juego de palabras podríamos llamar artefacto, ¿no? Los ejemplos se multiplican. El maniquí de un escaparate se asimila a la imagen de Galatea, donde convergen también muchos ecos literarios: Góngora, Cervantes, musicales, Händel, plásticas, Rafael, Dalí. El poema propone la imagen inversa al mito en la versión de Ovidio. Si en la estatua de Galatea cobra vida por el amor, la representación irónica de la figura mitológica en una triste muñeca de escaparate acentúa la ausencia de vida en el maniquí, como si un encantamiento inverso la hubiera petrificado, robándole la vida. En otro poema, el autor contempla en la vida cotidiana un canto al deseo, a la sensualidad, filtrado a través de la experiencia lectora, en dos versiones que podríamos calificar en homenaje a Gil de Viedma como una versión urania y otra demótica. La primera versión o la primera imagen del deseo se desarrolla en estos términos: oh dulce, oh generoso, oh amigo impenitente que estás, en los poemas de Petrarca. En otro, también aludiendo a Petrarca, la herida, el dolor, la experiencia cotidiana se lleva también al plano literario. Esta vez el pretexto es el desamor, lo que lleva al poeta a decir: las heridas de amor duelen sin fin, supurantes de amor y petrarquismo. Esto es muy bonito. De manera que la experiencia directa se filtra a través de la lectura. En este caso, un punto de ironía se percibe en los estratos significativos del texto, en tanto que el poeta asume la existencia de una educación sentimental afirmada en la experiencia lectora.
Obviamente, la filosofía amorosa del personaje poético no puede asimilarse a la heredada por la tradición literaria. Ahí es donde radica el punto de ironía. Lo que sí asimila el sujeto poético es el dolor que produce el sentimiento de rechazo, la impotencia que se sufre al no poder alcanzar el objeto de deseo, una impotencia que en el texto es reflejo del conjunto de las limitaciones humanas, particularmente la que más resalta Benítez Reyes a lo largo de su poética, la limitación temporal. Lo que resalta en este y otros muchos ejemplos es que la percepción de la realidad queda mediatizada de uno u otro modo por el bagaje literario del autor, que explica, revisa o percibe la realidad de acuerdo con los ecos literarios que suscitan en él determinadas experiencias. Hay un poema que también les invito a leer en otro momento cuando puedan, donde se ve cómo la percepción de la experiencia directa se ve mediatizada completamente por la memoria libresca. Me refiero a uno que se titula con unas siglas FSF, referido a Francis Scott Fitzgerald, que es un poema en el que hay una serie de versos que se suceden, en que cada verso o cada par de versos reflejan una imagen, una representación de la realidad inmediata según una percepción en la que la enumeración evoca el mundo de Scott Fitzgerald. El meollo del poema, en ese caso, no está para mí en lo que dice, sino en lo que calla. Esta desnuda enumeración, descontextualizada, abre el marco de la representación a una gama muy extensa de posibilidades que el autor no ha querido cerrar, consolidando la hipótesis de que en su poesía se acumulan estratos diversos de la realidad, comunicados entre sí sin solución de continuidad. Las fronteras entre la realidad tangible y los mundos imaginarios se difuminan hasta borrarse, correspondiéndose con una realidad psicológica de esa conciencia que escribe, atrayendo al papel la experiencia vital en la que se inscriben las lecturas realizadas, la imaginación, los sueños, etc. A todo le da carta de naturaleza el poema y lo hace con naturalidad, sin impostar el gesto ni engolar la voz. El poema representa también una vuelta de tuerca, no muestra el efecto de la literatura en la construcción de la literatura, sino el modo en que la lectura afecta a la interpretación, es decir, a la construcción mental de la realidad inmediata. En este sentido, pues habría otros poemas interesantes, como El día amarillo, por ejemplo, y otros en los que no me voy a detener. Son muchas las interferencias entre los libros y la vida y muchos los poemas de Benítez Reyes que exploran esas interferencias. En definitiva, los libros amplían la experiencia personal, la llevan a un plano que la prestigia y ayudan a interpretarla también con cierta distancia y con la sabiduría añadida por la experiencia ajena apropiada a través de la literatura. Como el tiempo nos apremia, no quiero cerrar, sin embargo, sin referirme al último de los epígrafes que les anuncié, para ser fiel a lo que les estaba diciendo, y quiero hablarles de los mundos por descubrir, las ciudades y su tradición literaria. En la poética de Benítez Reyes, las ciudades tienen un gran protagonismo, son, como digo, mundos por descubrir, que alcanzan muchas veces un carácter simbólico. Esas ciudades son espacios que el poeta verbaliza desde la experiencia, desde la imaginación y también desde la tradición y la memoria literaria. Tras su descubrimiento de cada ciudad, quiero decir, está la memoria literaria de esa ciudad. Y la percepción de la ciudad es la percepción de ese conjunto, de lo que ve, de lo que ha imaginado y de lo que también recuerda a través de la literatura. Cada ciudad representa un nuevo mundo que aprehender, un espacio que habitar interinamente. El componente descriptivo y el simbólico se anudan en la verbalización de esos lugares, sin despegarse nunca de la imagen que la tradición literaria sobreañade al recorrido, a la percepción general. Por ejemplo, un paseo por Lisboa le lleva a recordar a Fernando Pessoa, uno de sus escritores más célebres. Leo el poema porque este es cortito. No Fernando Pessoa, sino ese agente de seguros que con su gabardina y su maleta de cuero recorre las tabernas de suelos con serrín y va pensando en la fragilidad de todas nuestras vidas. Perdón.
En este condensado poema, Felipe Benítez hace referencia a una característica definitoria de su pensamiento poético, como es la disociación entre la persona del creador y sus múltiples máscaras literarias. Una disociación que Pessoa lleva a un plano insólito con la creación de sus heterónimos. En alguna medida, Pessoa representa la proyección extrema de una cuestión que incumbe explícitamente a la poética de Benítez Reyes. Y esta cuestión, que está presente en muchos poemas del autor, lo hace a veces de manera contrapuesta, planteando la relación entre lo que podría llamarse el ser de palabra, es decir, el sujeto construido en la creación artística, y la palabra del ser, o sea, el modo en que el ser humano canaliza la expresión de su propia realidad humana, con tantas máscaras y filtros como se quiera, a través de la palabra poética. El uso de las máscaras poéticas tiene su cénit en la obra de Benítez Reyes en Vidas improbables, que en palabras de Díaz de Castro lleva al extremo la necesidad de insistir en la radical separación entre la vida y el arte, de distanciarse de ciertas falacias ya ancianas del sujeto poético unitario. En este sentido, Felipe Benítez puede sentirse heredero de Pessoa en cuanto a la cuestión de la identidad literaria, y de hecho en otro de sus poemas, en aquel que antes mencioné, El día amarillo, ya se interrogaba sobre la verdadera identidad de Álvaro de Campos, el heterónimo vanguardista pessoano. La interrogación se inscribe naturalmente en el contexto de la reflexión acerca de la identidad literaria. La disociación entre la persona del poeta y el personaje poético llega al límite con el escritor portugués y su creación de los heterónimos, un concepto que amplía y desarrolla la idea del apócrifo. Tengamos en cuenta que cada uno de esos heterónimos constituyen una personalidad humana y literaria diferente, o sea, cada uno de los heterónimos es un escritor distinto con una biografía y una escritura propias. Lo que el poema Lisboa, que antes les leía, promueve es la disociación aparente entre la vida interior de Pessoa, que a tenor del reflejo que tiene en su obra literaria es de una desbordante riqueza y profundidad, desmintiendo la escasa proyección pública y la aparente insignificancia del ciudadano Pessoa. El poema refleja también la tendencia de Benítez Reyes, que venimos explorando, a describir e interpretar la realidad a través de la literatura. En este caso, la ciudad de Lisboa desaparece, invisible tras la figura de Pessoa, mediante una descripción que evoca la conocida fotografía del autor lisboeta en que éste aparece con un abrigo o un gabán, caminando y sujetando en una de sus manos un sobre. Se trata de una curiosa representación de planos superpuestos, porque el poema, ya digo, aunque se titula Lisboa, no representa la ciudad de Lisboa, ni tampoco, si lo vemos bien, al Pessoa escritor, sino ese juego, ¿no?, entre la insignificancia aparente de un ser que, sin embargo, da vida en su palabra a toda una literatura. Hay otros poemas en la misma línea, por ejemplo, Nueva York, que evoca la imagen del mundo americano a través de imágenes, de flashes que proceden de algunos de sus artistas, no solo escritores más conocidos. Muy curioso es el poema titulado Bagdad, que se refiere a su percepción de la ciudad actual como una especie de profanación, ¿no?, contraponiendo el mito creado por la imagen que nosotros tenemos de Bagdad a través de la literatura, a través de la literatura clásica árabe, lo que hemos imaginado de esa ciudad, y la realidad de una ciudad que está en el centro de un conflicto enorme, de unos intereses económicos terribles y que la hacen el blanco de numerosas crisis políticas y bélicas. Lo que estos poemas ponen de manifiesto, y eso es lo que quiero decir, es que el viaje es algo más que un desplazamiento espacial. El turista recorre las ciudades visitadas con premura sin penetrar en su realidad íntima. Benítez Reyes, en cambio, nos habla del viaje como un desplazamiento cultural que va en busca de una realidad desconocida con la que se espera conectar y para la que cuenta con un referente muy valioso como son sus clásicos, sus artistas, sus escritores especialmente,
que ya han proyectado una imagen del lugar, una imagen que inevitablemente se superpone a la vivencia directa del espacio descubierto. Un poema donde ustedes pueden encontrar esto especialmente desarrollado y además jugando con la intertextualidad, con determinadas referencias literarias, es un poema titulado París, librerías de viejo, donde el flaneur, el paseante por la ciudad, recorre las librerías, recorre a los autores, sobre todo a los autores simbolistas con los que él, digamos, ha crecido y ha convivido, dialoga con sus poemas y al mismo tiempo recorre los propios espacios que esos poetas en su día recorrieron. También el poema también refleja una cuestión esencial, que es la cuestión de la relectura. El joven que leyó primeramente a Rimbaud, a Baudelaire, a Verlaine, etcétera, ya no es el mismo que está paseando por las calles de esa ciudad y está releyendo y se está reencontrando con esos poetas. El reencuentro con la literatura actúa, a mi parecer, a distintos niveles, y con esto voy a terminar. En primer lugar, el reencuentro con palabras conocidas produce sensación de estabilidad frente a la inestabilidad del mundo exterior. Es un espacio, un reducto de algo que se conoce, estable. Se reviven las emociones y sensaciones estéticas generadas por la palabra poética. También se revisan las percepciones lectoras del pasado, puesto que, como antes decía, el lector de hoy no es el lector de ayer y por eso mismo la interpretación de la poesía es otra, más avisada, más experimentada, más lo que uno quiera. Ante todo, como digo, el lector de hoy es un adulto avisado, escarmentado por la experiencia, que se reencuentra con los clásicos tras un viaje personal que le ha hecho más lúcido y muchas veces más escéptico. La rosa de Ronsard ya no es el emblema de una juventud que ha de atraparse en su fugacidad, sino una rosa de papel marchita y amarilla. Así podríamos seguir. Pero alternándose con el nivel establecido por las referencias literarias, se desarrolla un discurso muy potente que desconfía de la realidad humana, conoce su inmensa fragilidad y teme su incierto futuro. Se proyecta el desajuste entre el plano literario y el plano real. El primero ofrece cierta seguridad, cierto amparo, en tanto que el segundo es incontrolable y amenazante. El personaje poético exhibe una cierta incapacidad para adaptarse a la vida real, que percibe sobre todo como algo hiriente. En todos estos estratos, que rápidamente les he mencionado, la conciencia del autor permanece atenta a las señales que la experiencia le ofrece, dispuesto a descifrar sus códigos. La literatura en todo momento auxilia al poeta en ese proceso hacia la compleja aprehensión de lo real. Su propia escritura se inscribe en este proceso, pero el poeta sabe, reconoce de dónde viene. En la poética de Benítez Reyes el homenaje a la lectura es permanente, porque en ella se reconoce la semilla y el magisterio del oficio, porque con ella se adquieren herramientas para conocer e interpretar el mundo, porque su compañía sella algo así como una íntima amistad con desconocidos, remotos en el tiempo y el espacio, aquejados de ese mal común de querer crear realidades nuevas de palabra. Y en suma, porque su ejemplo ha desarrollado en el sujeto poético el ejercicio vano, fútil si se mide desde la perspectiva del tiempo o de la indiferencia general, pero tercamente aferrado al tejido constitutivo del yo, de un yo poético en el que la experiencia personal y la experiencia verbal se funden y se proyectan ambas hacia un absoluto, un utópico deseo de totalidad que la poesía canaliza. Repito, mi vida está en un verso que no conozco. En la vida por descubrir se residencian los mundos o las ciudades por descubrir, las palabras por descubrir, mientras ese complejo yo, ese ser de palabra, se afana en comprenderse y en comprender su entorno. Muchas gracias.